El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a 12 de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago el hijo de Alfeo y Simón, llamado el fanático, Judas el hijo de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Ahí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y de Jerusalén, como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Pero los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Yo los he elegido del mundo para que vayan y den fruto y su fruto permanezca, dice el Señor. Hermanos, en primer lugar vemos a Jesús que se pasó toda la noche en oración. Él se retiró al monte a orar, retirarse de sus actividades cotidianas. Vemos cómo mucha gente quería estar cerca de él, porque de él salía una fuerza sanadora. Todo el mundo quería tocarlo, todo el mundo quería estar cerca de él. Aquellos que estaban atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Vean cómo la presencia de Jesús manifiesta que Él es el Mesías, porque uno de los signos que iban a acompañar al Mesías eran estos. Los que estaban poseídos por espíritus inmundos iban a ser liberados, los enfermos iban a ser curados, los muertos iban a resucitar. Esos son los signos. Esos son los signos de la presencia del Mesías. Vean cómo Jesús, que era consciente de su misión, Él buscaba esos ratos de oración y más que ratos, pues eran horas. Aquí nos dice que se pasó la noche en oración. Ahí está la fuerza. Ahí está la fuerza de la oración. Se pasaba la noche en oración. Antes de tomar la decisión de elegir a los 12, de entre los discípulos llamó a 12 para que fueran los 12 apóstoles. Él no tomó la decisión a la ligera, sino que lo llevó a la oración. Lo llevó a la oración. Nosotros nos podríamos preguntar, ¿yo las decisiones que tomo en mi vida, rezo por esas decisiones? Hoy desgraciadamente vemos cómo mucha gente toma decisiones por el estado de ánimo. Si me nace, si no me nace, si me siento a gusto, si no me siento a gusto. Pues toman decisiones precipitadas. Por eso no nos extrañemos que hay gente que se casa sin conocerse. Hay gente que se casa sin conocerse. Simplemente se llevan por el arrebato, por el enamoramiento. Pero el enamoramiento es pasajero. Bueno, que durara toda la vida sería bueno, pero es pasajero. Por eso dicen cómo mucha gente se casa porque no se conoce. Dice, casaron porque no se conocían
y cuando se conocieron se divorciaron. Así pasa. Por no conocerse, por tomar decisiones precipitadas, por tomar decisiones del estado de ánimo. Hoy la gente se guía mucho, desgraciadamente, por el sentimiento, por el sentimentalismo. Por eso no nos extrañemos que mientras está la euforia, que están enamorados, pero ya cuando pasó la euforia del enamoramiento, ya que tienen un hijo, dos, ya que ven las responsabilidades del matrimonio, que no todo es abrazos, que hay responsabilidad, que hay gastos, que los niños de la escuela, que la renta, que el gas, gastos. Entonces no necesitaremos que hay gente que dice, es que ya el amor desapareció, ya no siento nada. Pues no se trata de sentir. Por eso hay que tomar las decisiones desde el punto de vista de la razón, ver los pros, los contras, razonarlo muy bien, pero también desde el punto de la fe, llevarlo a la oración. A ver, Señor, ¿tú para qué me llamas? ¿Qué decisión tengo que tomar ante esto? Dame luces. Contar con Dios. La oración es eso, retirarse a solas con Dios, porque a Dios le interesa todo de nuestra vida. Le interesan nuestras alegrías, nuestras penas, nuestras tristezas, nuestros proyectos, todo le interesa de nuestra vida. No tomar decisiones por el estado de ánimo, porque el estado de ánimo, el sentimiento es muy voluble, muy pasajero. Por eso decía el Papa Francisco, hablando sobre el matrimonio, decía, el matrimonio no se puede fundamentar sobre las arenas movedizas del sentimiento. Fíjense bien, arenas movedizas del sentimiento. El sentimiento son arenas movedizas, que no es roca firme. Por eso insisto, es un error tomar decisiones por el estado de ánimo. Es que ya no me hallo a gusto, es que el amor desapareció. Vean cómo, por ejemplo, también los protestantes que se guían mucho por el sentimiento, unos van, qué sé yo, están en una secta porque ahí cantan bonito, el pastor habla bonito, pero luego ven otro pastor que habla más bonito, que tocan mejor, que hay mejor música, y se van a otra secta y a otra secta, y ahí se van. La persona no debe dejarse guiar por el sentimiento. Me siento a gusto. No, debe dejarse llevar por la razón, iluminada por la fe. Así como el matrimonio no se puede fundamentar sobre las arenas movedizas del sentimiento, sino sobre la roca firme del amor de Cristo, que nos dice cómo es el verdadero amor. El amor no es sentimiento, claro que incluye sentimiento, es lo que le da como color, incluye sentimiento, pero hay que entrar con la razón. Es una decisión también el amor, es una decisión. No solamente estar como jugando con el tiempo, con los sentimientos de otra persona. Llevar a la oración nuestras decisiones. Por eso decía el Papa San Juan Pablo, en un documento que se llama La Veritatis Splendor y otro que se llama Fides et Ratio, sobre todo en Fides et Ratio, dice: las dos alas que elevan al hombre, al espíritu, son la fe y la razón. Las dos alas que elevan a la persona, la fe y la razón. Reza como si todo dependiera de Dios y trabaja como si todo dependiera de ti. Jesús, antes de tomar sus decisiones, llevó a la oración
oró mucho por las personas que iba a elegir, a llamar para hacer esas 12 columnas, donde iba a fundar su iglesia. Pues, hermanos, hoy la enseñanza es esta. Démonos tiempo para la oración. La oración es la fuerza del hombre, la debilidad de Dios. Me llamaba la atención la semana pasada que fuimos a una parroquia que está, creo que es Fuentes de Satélite, Nuestra Señora de Guadalupe, algo así. Me llamó la atención que también ahí hay una capilla de adoración, chiquita, pero una capilla de adoración, donde la gente puede ir a cualquier hora. Eso es lo importante, hermanos. Poner a Dios en su lugar, tener las iglesias abiertas, y ya lo demás se da por añadidura. Lo demás se acomoda. Jesús, a pesar de que tenía mucha actividad y que mucha gente lo buscaba para que lo sanara, Jesús no cae lo que se llama en el activismo, sino que se organiza bien su tiempo para cuidar su tiempo de oración. Hoy nosotros nos podríamos preguntar, ¿me doy tiempo, me doy espacio para las cosas importantes? La cosa más importante es esta, nuestra salvación. Darnos tiempo de estar a solas con nuestro Padre, la oración. La persona vale por su oración. La persona vale por su capacidad de amar. En primer lugar, de amar a Dios. Así que la oración es algo tan secundario, podríamos decir que es el alma de todo apostolado. En lo que hagas. No, que yo soy de pastoral familiar, que soy de pastoral litúrgica, que mi apostolado es hacer esto, hacer lo otro. El alma de todo apostolado es la oración. Porque si no, caemos en quedarnos a un nivel meramente humanitario. Así como ir, qué sé yo, dar mi servicio en la Cruz Roja, que es algo bueno. Pero la labor que hacemos en la iglesia no es simplemente hacer algo altruista, sino es por amor a Dios. Hemos comentado cómo la Madre Teresa, mucha gente pues le decía, ¿verdad?, que cómo es posible que hiciera esos trabajos tan denigrantes, podríamos decir, o tan incómodos de estar atendiendo a leprosos, a enfermos, a pobres. Le decían, yo no hago ese trabajo ni aunque me paguen miles de dólares. Ella dice, yo tampoco, yo lo hago por amor a Dios. Esa es la diferencia. Y como ellas, donde ponen una casa, algo que debe comprometerse la diócesis es que todos los días tengan su misa las hermanas y tengan confesores, etc. Ellas, antes de empezar sus actividades, se paran muy temprano para su oración, para su misa, y ya después hacen el trabajo que tengan que hacer. Entonces, así también, hermanos, primero lo primero. Primero las cosas de Dios. Si nosotros le damos su lugar a Dios, si nosotros lo consultamos antes de tomar nuestras decisiones serán más acertadas. Porque si únicamente tomamos nuestras decisiones con nuestras cortas luces y tomamos las decisiones por el estado de ánimo, pues peor tantito. Lo más seguro es que nos equivoquemos. Pues pidámosle al Señor que seamos personas de oración y que todo lo que hagamos, lo hagamos con esas dos alas que elevan nuestro espíritu, que es la razón
Las decisiones deben de estar bien razonadas, pero también con la otra ala de la fe, es decir, de involucrar a Dios en nuestros planes. Que así sea.